Bueno, gente, recordarán ustedes que el guerrillero asesino Gustavo Petro anuncia que no será perseguido, gente, los consumidores de droga ni los expendedores de cocaína. Pues recordemos, Gustavo Petro fue grabado en un video metiendo cocaína. Y hoy el guerrillero asesino Gustavo Petro firma un decreto para que estas personas puedan consumir normalmente y puedan traficar cocaína. Y esto nos lleva, recordemos que hay una investigación de Estados Unidos y la Fiscalía que el guerrillero Gustavo Petro, junto con el ministro Iván Velázquez, le entregaron a guerrilleros, a terroristas, a narcotraficantes, las rutas del narcotráfico para que estos envíen cocaína a los Estados Unidos. El guerrillero les está dando vía libre a los narcotraficantes para que envíen las toneladas, incluso las toneladas de él, porque recordemos, en Estados Unidos fue incautado un cargamento de cocaína con el sello del guerrillero asesino Gustavo Petro. Eso está probado. Y hoy se confirma que Gustavo Petro está firmando un decreto donde el guerrillero Gustavo Petro dice que los consumidores de cocaína pueden consumir normalmente, pueden vender como si vendieran jugo en cada esquina o arroz. Esto dice el guerrillero Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque le respondió en revista Semana. Duque arremetió contra Petro y dice mentiras con el decreto de drogas. Premia a criminales y busca que los jíbaros se muevan como se les dé la gana. Esto es lo real, gente. El guerrillero es un consumidor y el guerrillero está pidiendo esto para que los jíbaros vendan cocaína a como sea. Incluso que los jíbaros puedan ingresar a la casa de Nariño a llevarle su domicilio sin ninguna restricción. Porque recordemos que el guerrillero Gustavo Petro en un video fue pillado consumiendo cocaína. Eso está probado. Y recordemos que el mismo Armando Benedetti dijo que Gustavo Petro era un enfermo que se la mantenía consumiendo cocaína. Eso está probado que el mismo Armando Benedetti lo dijo en una declaración, en unos WhatsApp filtrados en revistas Semana. El mismo Armando Benedetti confirma que el guerrillero Gustavo Petro es un consumidor de cocaína. Dice el expresidente Iván Duque, el decreto expedido en el 2018 estaba estrictamente armónico con la Constitución y los desarrollos legales. Lo que busca era la protección de los niños y las niñas adolescentes y garantizar sus entornos seguros, de tal tema que pudieran darles herramientas a la policía para que poder decomisar la droga que estuviera en las calles y los parques y también en aquellos lugares donde hay una movilización permanente de menores de edad. Esto con el fin de liberarlos y garantizar entornos seguros. Recordemos que Iván Duque expidió ese decreto para que la policía pueda incautarle la cocaína a los jíbaros, para que estos no vendan y para que los niños no vayan a caer en el consumo de la cocaína. Y el guerrillero asesino Gustavo Petro lo que quiere, gente, es que los niños sean consumidores. Los niños consuman cocaína o se vayan para las FARC o el ELN. Esto es lo que quiere el guerrillero asesino Gustavo Petro en contra del pueblo colombiano y contra los niños. El no prohibirle, gente, a los jíbaros
vender cocaína, el no prohibirle vender marihuana, se exponen que estos criminales estén en cada esquina y que la policía no puede hacerles nada. Porque recordemos que si va a llegar la policía a quitarle a los jíbaros las dosis, entonces estos llamarán a su papá Petro. Entonces la policía resultará en líos judiciales y presos, porque eso es lo que quiere el guerrillero asesino Gustavo Petro. Eso es lo real, gente. Aquí no hay más discusión y el guerrillero Gustavo Petro lo que quiere es seguir enviando presos a la policía y permitir el tráfico de cocaína en el país. Recordemos que ya el guerrillero está permitiendo el envío de cocaína vía libre a Estados Unidos. Está la investigación vía libre a Estados Unidos porque el guerrillero Gustavo Petro y su ministro autorizaron a las FARC, al ELN y a narcotraficantes enviar cocaína y que las fuerzas militares no los pueden joder. Hoy el guerrillero firma un decreto donde permite que los jíbaros vendan cocaína en cada esquina y que los niños puedan consumirla. Esto es indignante, gente, que un asesino como el guerrillero, que es un enfermo mental, esté haciendo un decreto y nadie diga nada. Esto le corresponde al Congreso de la República de iniciarle un proceso al asesino criminal y no lo hacen porque son una mano de ratas. Los del Congreso son una mano de ratas comprados con plata del narcotráfico del guerrillero Gustavo Petro. Era para que hacía rato hubieran ordenado la captura de ese asesino, porque Gustavo Petro es un peligro para la sociedad. Pero estos criminales del Congreso no sirven absolutamente sino para robar y engañar. Estamos en contra del guerrillero y por detrás están recibiéndole plata a este asesino criminal. Dice revista Semana, es decir, son cosas distintas. Una, el consumo que está permitido por la Constitución y otro, atacar el tráfico. El consumo de cocaína debe ser prohibido a nivel nacional. El consumo de marihuana debe ser prohibido a nivel nacional. ¿Sabe, gente, por qué no prohíben eso? Porque se benefician del consumo de la cocaína los políticos. Si no hay cocaína, estos criminales no consumen cocaína. Entonces, no prohíben el consumo de cocaína porque atrás de ese consumo hay violencia y necesitan seguir robando porque recordemos que hay una investigación que la platica que va para la policía, para las Fuerzas Armadas, cada presidente se queda con una parte de ellos y entre más policías hayan, más plata se roban. Entonces, si hay consumo de cocaína, hay violencia. Y si hay violencia, se necesita más policías. Ese es el plan de estos criminales de políticos corruptos que durante años han engañado al pueblo colombiano, que es que son defensores. Y no, el consumo de cocaína se debe suspender y se debe criminalizar. Y que nadie pueda consumir cocaína ni tan siquiera. Y que nadie pueda consumir cocaína. Pero aquí en Colombia es legalizado. En todas las partes del mundo es legalizado el consumo de cocaína. Y viven de eso, de la plata, de los narcos y de que si hay violencia, hay plata. Si hay muertos, hay plata. Pero mire, el presidente Nayib Bukele no necesitó de muchos esfuerzos, sino que con sus fuerzas armadas acabó la violencia. Y sí se puede, y se dan de cuenta ustedes que sí se puede ejecutar a los criminales. Pero en Colombia no, en Colombia los políticos viven
engañando al pueblo colombiano que van a hacer y que van a defender y cada 4 años salen los políticos, los unos a decir que van a destruir y los otros que van a hacer. Y llevamos gente más de 200 años así y día tras día más impuestos porque los criminales del Congreso solamente se dedican a hacer leyes para seguir robando y explotando al pueblo colombiano.